Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Fundacrover y Hutchinson Ports y Cabe presentan Nación Veracruz, la voz de todos. Comunidad, desarrollo, cultura, innovación. En Nación Veracruz, la unidad de todos. Ya es hora de Nación Veracruz, la voz de todos. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, iniciando semana. Muy buenos días, con ese ánimo redoblado, don Jorge, con energía, con positivismo, no hombre, con todo, y sobre todo muy emocionado porque hoy es el Día Internacional de los Museos y gracias a las gestiones del Ayuntamiento de Veracruz, del maestro Fernando Yunes Márquez y del licenciado José Salvatore Arjona, director de Turismo y Cultura, y un grupo de especialistas que vamos a invitar para que vean cómo se va. Vamos a tener una sorpresa dentro de un rato para festejar el Día Internacional de los Museos en su sana distancia. Algo innovador, porque pues este programa ha cambiado definitivamente. Y dentro de las innovaciones y la comunidad vamos a poder tener visitas a los museos y ya va a ver cómo. Ya es toda una pero somos los únicos, vamos a ser los únicos que visitas virtuales. Virtuales. Fíjate Miguel, que esto que estás comentando, hace poco tuve la oportunidad de ir a un museo allá muy cerquita de Tampa, en Tampa, Florida, y que es un museo de Dalí. Uh-huh. Y realmente está muy, muy interesante la apuesta, cómo hacen, porque ya entras a los cuadros de Dalí. Uh-huh. Hay unas partes donde puedes entrar a los cuadros de Dalí con realidad virtual. La realidad virtual. Entonces entras y te pones el casco, ¿no? Y ya empiezas a ver. Entonces entras al cuadro, pero aparte pues ya los cuadros de Dalí son sumamente intrincados. Con unos lugares así, todos muy extraños. Entonces, pues imagínense poner la imagen, entonces tú estás adentro del cuadro. Y puedes ir navegando y te puedes ir moviendo dentro del cuadro. No, es interesantísimo. Vamos a platicarlo en estos días porque sobre todo imagínense andar ahí con esos, no me acuerdo el nombre del cuadro. Sé cuál es el cuadro, que es donde están los relojes todos fundidos, ¿no? Uh-huh. Tiene un nombre muy interesante, lo voy a checar. Pero sí, este nuevo modelo que vamos a poder ver en unos momentos, porque está por subirse ya y anunciarlo oficialmente las autoridades, nos va a permitir de manera virtual y también a través del teléfono, ya no se necesita un casco, sino que vas a poder ponerte un tipo de adaptador para el celular y poder hacer este tipo de visitas. Es innovación, es algo que nos llena de orgullo para lo que es pues nuestra ciudad, que tengamos esa posibilidad, porque pues todavía no vamos a poder regresar a los museos. Por favor, esténse en su casita, lo básico, que puedan salir a la calle, porque no, todavía no. La jugada todavía es mantenerse en casa, estar atentos a las indicaciones, pero sobre todo mantenerse en casa. Pero lo que sí podemos traer hoy, vamos a continuar con esta saga, que ahora que estás hablando del Día Internacional del Museo, se me vino a la mente esta imagen, ¿no? Que todo relato que nos está dando Alberto Aciaín sobre la Comisión del Papaloapan, pues se me viene la imagen de que Día Internacional del Museo es un museo geográfico, básicamente, la cuenca del Papaloapan. Alberto, bienvenido de nueva cuenta, para que nos cuentes más sobre la Comisión del Papaloapan, sobre las personalidades que estuvieron ahí. Y pues no me queda más que otra imagen que esta imagen del Museo Geográfico, que es todo lo que es la cuenca y toda la región de los Tuxtlas y toda esta hermosa zona del estado de Veracruz. Alberto, bienvenido. Hola, buenos días, Jorge, Miguel, Salvador, un abrazo y un saludo afectuoso a todo el auditorio de Nación Veracruz, aquí otra vez, con el gusto de estar con ustedes. Pues cuéntanos de quién nos vas a platicar hoy allá también sobre la Comisión del Papaloapan, y siguiendo con este punto de conocer toda esta región y sobre todo este proyecto de la Comisión del Papaloapan, pues más bien fue política pública que se dio, todo el desarrollo que trajo a la región.
Sí, gracias. Hoy de lo que me gustaría platicar un poquito es de la Comisión del Papaloapan y el impacto que tuvo en el desarrollo de la acuacultura en el Trópico de México. La acuacultura, para los que nos están escuchando, es el cultivo de organismos acuáticos. Pueden ser vegetales o animales, peces, crustáceos, etcétera. Y la Comisión del Papaloapan jugó un papel fundamental en el desarrollo de la acuacultura en nuestro país. Entonces, de lo que me gustaría platicar hoy es sobre ese tema, y me voy a remontar, si me lo permiten, un poquito a los orígenes del proyecto de la Comisión del Papaloapan. La cuenca baja del Papaloapan, ya lo hemos comentado, es una llanura costera muy, muy amplia, y es una zona que por sus condiciones orográficas es una zona con muy poca pendiente. Normalmente está sujeta a inundaciones. Entonces, esas son periódicas, pero hay algunos años en que son excepcionales. Y está reportado que en el año del 1944 se suscitó una inundación excepcional, muy, muy fuerte, devastó ciudades importantes como Tustepec, Tlacotalpan, Cosamaloapan, etcétera, ¿no? Afectó a miles de personas, muchos cultivos, ganado, etcétera. Y fue tan grave que el entonces presidente en curso, Manuel Ávila Camacho, tomó las acciones necesarias para analizar cuál era el problema de la cuenca del Papaloapan, en particular en la parte baja, y se comisionó a un ingeniero, el ingeniero José Noriega, para que hiciera un estudio de gran visión de qué es lo que se debería de hacer. Ese estudio se publicó en 1945 y es el documento base que permite crear la Comisión del Papaloapan. En ese documento, que se llama El Control del Río Papaloapan, se define que la manera como se podría mitigar los efectos de esas inundaciones tan graves era realizando obras de control en los principales afluentes del río Papaloapan. Es decir, se plantea la construcción de las grandes presas. En la siguiente administración quiero ubicarlos que proyectos de esta magnitud como la Comisión del Papaloapan son transeccionales, rebasan una administración de una presidencia municipal. Entonces, los antecedentes son en la época de Ávila Camacho. Después, en la siguiente administración, cuando está de presidente Miguel Alemán Valdés, se constituye, se crea por decreto la Comisión del Papaloapan, y fue hasta la siguiente administración, en la gestión de Adolfo Ruiz Cortines, cuando se empieza a construir la presa, la primer gran presa para contener el río Papaloapan, que es la presa Miguel Alemán, sobre el río Tonto. La cortina de la presa está en Temazcal, en el estado de Oaxaca, y esa presa se construye, empieza a construir desde el 54 y se termina de inundar en el 58, todavía en la gestión de Adolfo Ruiz Cortines. Cuando se construye esa presa, que fue la primera que construyó la Comisión del Papaloapan, la segunda, ya lo hemos dicho, es la presa Cerro de Oro, fue en ese momento el embalse artificial más grande en toda América Latina. La presa Presidente Alemán, mejor conocida como Temazcal, tiene una capacidad de almacenamiento de 8,000 millones de metros cúbicos, y su superficie inundada equivale más o menos a 48,000 hectáreas. Es un cuerpo artificial enorme, pues, ¿no? El objetivo con el que se construyó esa presa original era ayudar al control de las inundaciones, y como un segundo uso fue la generación de energía eléctrica y abastecimiento de sistemas de riego. La energía eléctrica que produjo en ese momento la presa, les hablo del 58, fue una planta que todavía está en operación, ahora ya está ampliada. En ese momento producía 154,000 kilowatts y permitió crear 2 industrias incluso fuera de la cuenca. Una de ellas es aquí la zona industrial Bruno Pagliai en Veracruz, que permitió desarrollo de industrias como aluminio, TAMSA, etcétera, ¿no? También permitió electrificar toda la cuenca del Papaloapan, nada más esa planta hidroeléctrica. Pero además, los trabajadores de la Comisión del Papaloapan, incluidos, me siento muy orgulloso porque uno de ellos fue mi padre, vieron con un potencial enorme ese espejo de agua. Recordemos que cuando se construye la presa Miguel Alemán, fue necesario reubicar a muchas personas, 4,000 jefes de familia, tal vez 20,000 personas fueron reubicadas, y esas personas pues se ubicaron en campamentos, en pueblos de reacomodo, se quedaron en las márgenes de la presa, y el potencial que se veía de la presa era enorme para producción de comida. Entonces las autoridades de la Comisión del Papaloapan
se acercaron a los expertos de esa época, al Instituto Politécnico Nacional. En ese momento hay dos personalidades que es digno de mencionar, que fue el biólogo Rodolfo Ramírez Granados y la doctora María Luisa Sevilla. Ellos en esa época condujeron los estudios hidrobiológicos para identificar qué es lo que se podría hacer en esa presa en términos de producción de comida. Y en ese momento, una de las especies que llamaba la atención a nivel internacional era la tilapia. La tilapia es un tipo de mojarra, exactamente, pero es de origen africano. Y esa especie se vio en ese momento que podía ser muy adecuada para las condiciones que había en el vaso de la presa Miguel Alemán. Entonces, aquí es donde ya entramos en donde se liga la historia de la Comisión del Papaloapan con el desarrollo de la acuacultura. Hasta entonces... Vamos a hacer un break aquí para irnos al corte y vamos a regresar entonces ya, exacto, entramos a la materia de la acuacultura ahí presente en la presa de Temazcal con esta saga que traemos sobre la Comisión del Papaloapan. Volvemos. Este programa es presentado por Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Fundacrover y Hutchinson Ports y Cabe. Regresamos a Nación Veracruz, la voz de todos. Les recordamos que también estamos en nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos en Twitter, @Nación Veracruz. Estamos en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live en Nación Veracruz. También estamos en nuestra transmisión de Más Latina 96.5 y nos pueden seguir en nuestra página de internet www.nacionveracruz500.com. Seguimos contigo, Alberto Aciaín, que nos estás platicando toda esta saga de temas, de datos que han concitado y que fueron parte esencial del desarrollo de toda la región de la cuenca del Papaloapan, la región de los Tuxtlas. Todo el sureste veracruzano se vio beneficiado con esta comisión del Papaloapan. Y continuamos con el tema de la acuacultura ahí mismo, en parte de lo que son las presas que se realizaron a través de esta comisión del Papaloapan. Con mucho gusto. Sí, miren, para ubicarlos, hasta esa época en nuestro país, las especies que se cultivaban en términos acuáticos eran carpas, truchas, en diferentes partes de la República. En el trópico de México la acuacultura era incipiente, ¿no? Prácticamente no existía. Entonces, viendo el potencial enorme que tenía la presa para producir comida y con los estudios básicos que se realizaron con apoyo de expertos en esa época, la Comisión del Papaloapan decidió introducir tres lotes de tilapia. En ese momento llegaron de la Universidad de Auburn, Alabama, en Estados Unidos, en 1964. Y la Comisión del Papaloapan construyó a orillas de la cortina de la presa Miguel Alemán la primera estación de piscicultura tropical en México, que es la estación de acuacultura en Temazcal, Oaxaca. En esa estación es donde se recibieron las tilapias. Y la actividad que se hizo en los primeros años fue conocer la especie, reproducirla y sembrarla en el vaso de la presa. Hay dos personalidades que quiero mencionar en este momento para rendirles tributo también, reconocimiento a grandes amistades y mentores míos, pues, ¿no? Es la bióloga María Soledad Delgadillo Tiburcio y el biólogo Armando Morales Díaz. Ellos son los pioneros del cultivo de la tilapia en nuestro país. Ellos, cuando muy jóvenes biólogos, empezaron a trabajar con la tilapia, empezaron a descubrir muchas cosas. Hoy ya se saben y se ha mejorado mucho los sistemas de producción, pero en esos momentos recordemos que era una especie que no existía en nuestro país. Entonces fue conocerla, aprenderla a manejar, a cultivar, y se empezó a sembrar en la presa Miguel Alemán. Les hablo de 1964. En 1972 se reportaron las primeras cosechas de tilapia en la presa. Ya estamos hablando de varias toneladas que se producían, ¿no? En 1975 ya se reportan cosechas de más de 6,000 toneladas de tilapia. Y eso generó una industria que no existía en nuestro país, ¿no? La captura de organismos acuáticos en un gran embalse. La gente en esa zona pues no eran acuacultores ni pescadores, era gente que había sido desplazada de sus áreas de cultivo, la mayoría de ellos agricultores, y la Comisión del Papaloapan invitó a pescadores de Valsequillo, Puebla, para que les enseñaran a utilizar sus redes, las redes de trasmayo con las que se podía capturar la tilapia.
Y eso, lo interesante es que generó una industria en nuestro país que hizo una gran diferencia de lo que se hacía antes en términos de acuacultura. Este modelo, perdón. A ver, ya me quedó la duda. A ver, la tilapia y la mojarra no es lo mismo. Sí, mira, las mojarras, la mojarra es un nombre común de muchas especies de agua dulce. Okay. También hay algunas de agua de mar, pero aquí las conocemos de manera como sinónimo. Pero la tilapia es un tipo de mojarra que es de origen es una africano. Variedad, ¿no? Es una variedad, exactamente, ¿no? De hecho, son varias especies. Pero estas especies de tilapia son muy fáciles de manejar, son omnívoras, es decir, comen de todo. Crecen muy bien en estos lugares, se reproducen muy fácilmente y tuvieron un potencial para arraigarse en el gusto también del consumidor, ¿no? Ya la gente está acostumbrada a comer mojarras nativas y bueno, llega esta, se parece mucho a las nativas y es parte de nuestra cultura alimentaria en el trópico de México. Sí, por eso cuando vas al supermercado ves que la tilapia, mojarra tilapia. Y sí, es una variedad. Por eso estaba yo pensando en eso, una mojarrita frita. Allá en Mandinga. En todo el país. Y fíjense, es muy interesante. México actualmente es la principal especie. Hay dos especies que se cultivan de organismos acuáticos muy importantes en nuestro país. El camarón es una, principalmente en los estados del Pacífico, Sonora, Sinaloa, Nayarit. Y la otra es tilapia en todo el país. La tilapia es la segunda especie más cultivada en todo el mundo después de las carpas y en nuestro país es la principal especie de agua dulce. México produce más de 100,000 toneladas anuales de tilapia y importa otra cantidad similar porque no nos damos abasto con la producción nacional para la demanda que hay en el país. Mucho de lo que se consume en nuestro país viene importado de Asia, principalmente en forma de filete. Entonces, el punto es que la visión que tuvo la Comisión del Papaloapan para ver en la acuacultura una manera de coadyuvar al desarrollo, en este caso con la introducción de tilapia, fue un éxito, y eso hay que entenderlo que no se logra en un proyecto a corto plazo. Son proyectos que tienen una continuidad a lo largo de diferentes gestiones, porque no puedes medir el impacto tan rápido. Estoy hablando de que se introdujo en el 64 la tilapia, estamos a más de 50 años de que se introdujo, y hoy es una realidad a nivel nacional, ¿no? Oye, Alberto, ¿Perdón? Sí. Oye, mira, Alberto, nos manda mensaje nuestro buen amigo Marlon Ramírez Marín, él es el dirigente estatal del PRI, nos está diciendo que le parece muy interesante todo esto que se ha venido comentando y que estás comentando, que estás analizando y sobre todo relatándonos todos estos datos sobre la cuenca, sobre esta comisión del Papaloapan. A ver, y sobre esto quiero que hagamos gran hincapié, Alberto, la continuidad. Este fue un proyecto, la comisión del Papaloapan, que estamos hablando que duró 40 años, más o menos. Y pasaba un presidente, pasaba otro presidente, pasaron varios presidentes en México y el proyecto continuó, y tan es así que fue por partes, y los beneficios y el desarrollo que tuvo todo esto, pues es palpable. Es correcto, y además el modelo se replicó en otras partes, ¿no? La Comisión del Papaloapan creó esta estación, después creó otras más dentro de la cuenca, una en la zona de los Tuxtlas, en la zona de Tlacotalpan, para promover la producción masiva de crías y repoblar embalses. En ese momento era el modelo de producción más común, no era sembrar crías y que crecieran solitas en las grandes presas. Hoy ya hay otras formas de cultivarla mucho más intensivas, pero esa continuidad es lo que permite a estos proyectos que se mantengan. La Comisión del Papaloapan, como lo platiqué en alguna otra de las sesiones, tuvo a su cargo el desarrollo integral de la cuenca, pero hubo un momento en el que empezó a pasarle sus diferentes atribuciones a otras dependencias. Lo que fue educación se lo pasó a la SEP, lo que fue caminos se lo pasó a comunicaciones y transportes, y en el caso de acuacultura se lo pasó a la Secretaría de Pesca. Entonces ya llegó un punto en el que tal vez después de 10 años de que ya no operaba la Comisión del Papaloapan el proyecto, lo echó a andar y después ya estuvo a cargo de la entonces Secretaría de Pesca. Hoy la estación piscícola en Temazcal, Oaxaca, sigue, ahí existe pues, ¿no? Sigue operando, tal vez no a su máxima capacidad, pero todavía hace un par de años tuve oportunidad de estar por allá. Y da gusto ver esos proyectos porque estuvieron bien cimentados y tuvieron un gran impacto. La cantidad de comida que se ha producido a nivel nacional por esa iniciativa es enorme. Y
Eso a veces se nos olvida, que lo que hoy tenemos es resultado de acciones que tomaron gente que estuvo en ese momento en capacidad de tomar decisiones. Hay mucho debate en términos de los impactos que genera la introducción de una especie, pero creemos que haciendo un balance, el beneficio es el beneficio es mayor, pues, ¿no? Fíjate, sí, exacto. Mira, Alberto, y fíjate que esto también tienes razón, porque luego hay que hacer también análisis en ese sentido, ¿no? En el sentido, por ejemplo, ya desde la vertiente política, que a nosotros aquí le entramos bastante a hacer esos análisis. Se ha criticado mucho, por ejemplo, al viejo PRI, ¿no? Al PRI hegemónico, al PRI de los 70, la dictadura perfecta, como la denominó Mario Vargas Llosa, y bueno, nos quedamos con una idea que era un régimen tirano, que era un régimen corrupto y todo, y entre muchos aspectos sí, por supuesto, pero no todo fue malo, ¿no? Los claros oscuros, ¿no? No todo fue malo, y aquí el caso es de que este proyecto, la Comisión del Papaloapan, todo esto que nos vienes contando y relatando, se gestó en el corazón de ese viejo PRI. Y además hay otra cosa que aquí el doctor, yo creo que estará de acuerdo conmigo, o sea, la tecnificación, la profesionalización, la investigación no la hizo cualquiera. O sea, ahí está, por ejemplo, el colegio, por eso te estoy diciendo, el colegio de posgraduados, gente técnica, gente que con conocimientos científicos. O sea, no es nada más de que, vamos a sembrar mojarras, échale de los pececitos. No, y está también diciendo que también vinieron con cosas y con varias aportaciones de instituciones académicas internacionales como la Universidad de Auburn, de Alabama, los por técnicos, ejemplo. ¿No? Por supuesto, la ciencia, los científicos. Coincido con ustedes, es evaluar un proyecto de desarrollo a largo plazo como estos. No se puede hablar en términos de blanco o negro, no son matices de gris, y creo que hay que reconocer lo bueno de cada una de las intervenciones. En este caso, las decisiones, muchas de esas decisiones las tomaron los técnicos de esa época. Hoy sabemos otras cosas que antes no se sabía, y es muy fácil caer en la tentación de criticar porque argumentamos cosas, pero en ese momento, con los elementos que se tenían, se tomaron las que se creyeron que eran las mejores decisiones. Hoy estamos viendo que el caso de la acuacultura, yo en particular lo defiendo como un caso de éxito, no de una administración, sino de muchas. Fue un programa, como les digo, fue transeccional, duró mucho, y aprovechando, quiero hacer ya estamos creo que cerca del final, pero un comentario muy, muy breve. En la época de oro de la Comisión del Papaloapan, el vocal ejecutivo fue el ingeniero Jorge L. Tamayo, en esa época, y se invitó a una delegación de chinos a visitar la cuenca del Papaloapan. A mi padre le tocó, entre otras personas, atenderlos, y también a la bióloga Soledad Delgadillo, y curiosamente ellos vieron lo que se estaba haciendo y voltearon en China, que es una potencia de acuacultura, también a ver la tilapia. Y hoy tilapia en China es el principal productor mundial de tilapia. Para no variar con los chinos, deberían acopiarse todo. La Comisión del Papaloapan, ¿no? O sea, hasta allá llegó la influencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es como lo dije hace un momento, es un reconocimiento a los actores de la historia de la acuacultura en nuestro país, que participaron desde la trinchera de la Comisión del Papaloapan, y que hoy lo que tenemos de acuacultura en el trópico es un resultado, de alguna manera, por el efecto de las intervenciones que hizo la Comisión del Papaloapan. Eso creo que es un honor y un gusto, pues, ¿no? Haber sido testigo de esta historia. Exactamente, Alberto, te agradecemos mucho de nueva cuenta. Vamos a continuar con esta saga, y sobre todo aquí quedarnos con esta idea de toda esta historia que nos cuentas, este relato que está vigente, porque también la hidroeléctrica, lo estábamos comentando, ya no tenemos mucho tiempo, vamos a continuar también con estos temas, pero la hidroeléctrica allí en las presas sigue funcionando bien y generando energía para gran parte de la República Mexicana, no únicamente para nosotros aquí en Veracruz, ¿no? Correcto, sí, es un proyecto, y también los sistemas de riego. Estas obras son obras que tienen una duración de muchos años, de muchas décadas, y los impactos, sigue controlando, ayudando a controlar las inundaciones. Si no existieran las grandes presas, la situación de inundaciones sería peor de lo que es ahora. Sí, por supuesto. Y esto me lleva a la conclusión de que no deberíamos de padecer hambre. Pues no, claro que no, pues no, ni hambre, ni sed, ni nada. Y por lo mismo... Lo que sepa, nadie se muere de sed acá, pero... ese es otro tipo de sed. Mira, pero ya para que... Sí, no nos podemos morir de hambre. Y ya para cerrar también con el programa de hoy,
yo me quedo en gran medida con lo que hablas, Alberto, de la continuidad, para que estos proyectos generen este desarrollo como lo generó la Comisión del Papaloapan con cada uno de todo esto que se hizo. Fue a través de una continuidad, porque insistimos, fueron proyectos transeccionales, pasaron de un presidente a otro, municipios, etcétera, presidentes municipales, gobernadores, y los proyectos ya están ahí consolidados y generando el beneficio del desarrollo, que es lo importante, y es a lo que nos estamos abocando ya ahora en este programa Nación Veracruz. La voz de todos es a esto, a buscar el desarrollo de las comunidades, y en este caso, bueno, pues qué no comunidad aglutina la cuenca, toda la cuenca del Papaloapan. Alberto, para cerrar. Muchísimas gracias, un saludo a todo el auditorio, y en particular a quienes son originarios de la cuenca del Papaloapan y a quienes laboraron en la Comisión del Papaloapan. Un abrazo fuerte. Igualmente, Alberto, muchísimas gracias. Vamos a estar el próximo lunes contigo de nuevo para seguir con esta saga de la Comisión del Papaloapan. Excelente, saludos. Igualmente, muchas gracias, Alberto Aciaín. Él es doctor del Colegio de Posgraduados. También le mandamos un fuerte abrazo a nuestro buen amigo, el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP, quien es uno de los principales promotores de este programa, o sea, de esta saga. Él nos incentivó y más bien nos dirigió a que lo hiciéramos de esta manera, y le agradecemos muchísimo también al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta. Mire mi rostro, me quedé pensando que efectivamente tenemos todo para no padecer hambre, para apoyar a nuestras comunidades. Un saludo afectuoso también al Colegio de Posgraduados, a la doctora Verónica Lango y a todo su equipo. Y bueno, nos manda también a decir el licenciado Alfredo Sánchez que personas como el doctor Alberto Aciaín deben de ser invitados a hacer estos tipos de proyectos que el Colveder que está iniciando tiene esa meta, ¿no? Para poder lograr todo esto que estamos pensando en esta nueva realidad, don Jorge. En esta nueva realidad, efectivamente, Miguel, así lo vamos a hacer. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro gran amigo Alfredo Sánchez López, que también nos está escuchando, abogado y también el vocero de esta institución, que ya poco a poco lo vamos a ir viendo y les vamos a ir comentando de qué se trata el Colegio Veracruzano de Desarrollo, el Colveder, quien es uno de los principales patrocinadores de Nación Veracruz. Así la es. Voz de todos. Nos vamos, Miguel. Vámonos, nos escuchamos mañana martes. Páselo muy bien. Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Fundacrover y Hutchinson Ports y Cabe presentaron Nación Veracruz, la voz de todos. Hasta la próxima.